Ahí parece que se va a grabar, ¿ah? Ahí estamos grabando. Voy a cortar la cámara para que no me vean cuando me sueno. Disculpen, chiquilla, que estoy con un romadizo, pero del terror. Hola, profe, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, voy a compartir pantalla ahora para que echemos una miradita al método que vamos a ver, ¿cierto? Que es el de mallas, análisis de mallas. Corrientes de mallas se llama este, ¿eh? Corrientes de mallas. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? Si por favor lo puede bloquear un ratito, chiquillos. Después, cuando quieran hacer una consulta, por supuesto que lo activan, no hay ningún problema. Entonces se llama análisis de mallas. Ya vimos lo que eran análisis de nudo. Aquí tenemos, por ejemplo, un circuito donde tenemos algunas fuentes de corriente. También pueden haber fuentes de tensión para que lo tengamos presente, ¿cierto? Y estas serían lo que llamamos corrientes de malla. En este caso hay 3 mallas, por lo tanto nosotros dibujamos 3 corrientes de malla, ¿cierto? Con sus diferentes elementos que pueden ser también bobinas, pueden ser condensadores. Entonces, vamos a partir acá una pequeña definición, ¿cierto? De lo que es una malla, lo que es un lazo. Dice camino, un lazo, ¿cierto? Ya lo habíamos visto la otra vez. Dice camino cerrado, es decir, camino que empieza y termina en el mismo nudo sin pasar más de una vez por cada uno de los nudos intermedios. Malla es un lazo que no contiene ningún elemento en su interior. Por lo tanto, podríamos decir que esta es una malla, ¿cierto? A, B, E, F. Esta sería una malla, o B, C, D, E, es una malla. Por lo tanto, podríamos decir que todo lo que está por fuera es un lazo. Más o menos para ir identificando, nosotros vamos a trabajar mucho con lo que son las mallas. Por ejemplo, aquí tendríamos 2 mallas, por lo tanto tendríamos 2 corrientes de malla. Corriente de malla, acordémonos que nosotros habíamos trabajado mucho con lo que son las corrientes de rama. Esta sería una rama, por lo tanto esta sería una corriente de rama, que no es lo mismo hablar de una corriente de malla, que son las que podríamos en el fondo dibujar por dentro de la malla. Dice, hasta ahora hemos trabajado solamente con corrientes de rama, es decir, con corrientes que fluyen entre 2 nudos y que normalmente se asocian con un elemento concreto. Por ejemplo, en este caso se estaría asociando con este elemento en sí y estaría circulando entre esos 2 nudos, o entre estos 2 nudos también. Aquí tendríamos la corriente I sub A que circula por este elemento. Pero más o menos para ir entendiendo, esa sería una idea. Ya dice, definición de corrientes de malla. Dice, alternativamente podemos introducir el concepto de corriente de malla, que acordémonos que está, así como en el caso de los voltajes de nudo, el análisis se basaba en la ley de Kirchhoff de las corrientes. En este caso se basa en la ley de Kirchhoff de los voltajes, para que vayamos un poquitito entendiendo. Corriente de malla, entonces, es la corriente que recorre una determinada malla. Por lo tanto, es una corriente cerrada. En este caso sería, si esto es una malla, ¿cierto? Esa sería la corriente que está recorriendo completamente la malla. Igual en este caso, tendríamos I1, sería una corriente de malla para esta malla, y tenemos I2, que sería la corriente de malla para esta otra de acá. Fíjense que acá, en la intersección de ambas mallas, hay una corriente que baja y una corriente que sube, ¿cierto? Por lo tanto, eso lo vamos a tener que tener en cuenta en el momento que nosotros hagamos el análisis matemático, cuando construyamos nuestras ecuaciones.
Dice, la asignación del sentido de giro a las corrientes es arbitraria. ¿Qué significa que sea arbitrario? Que yo me doy si la corriente va a estar hacia allá o si la corriente va a estar hacia el otro lado. Es arbitrario, yo me lo doy. De igual manera ustedes se las pueden dar, pero el resultado final tiene que ser el mismo, va a dar el mismo, ¿cierto? Acordémonos, ¿cierto?, que las corrientes tienen un sentido, ¿eh? Un sentido como de giro, por decirlo en cierto modo, pero en este caso no es un sentido de giro, pero para ir teniendo una cierta idea. ¿Ah? Dice, análisis de mallas, dice, para un circuito dado, la relación entre las corrientes de rama y las corrientes de malla puede determinarse por simple visión, inspección. ¿Ah? Uno mira y dice, ah, ya, esta corriente corresponde a tal o cual, ¿cierto? Si nosotros tenemos, por ejemplo, estas dos mallas que están unidas por el centro y tenemos esas dos corrientes que son las corrientes de malla, por ejemplo, I sub A, que sería esta de acá, sería igual a I sub 1, ¿cierto? Porque tienen el mismo sentido. Tienen el mismo sentido. I sub B, por ejemplo, sería menos I1. ¿Por qué? Porque I sub B está circulando hacia la izquierda e I1 está circulando hacia la derecha. I sub D, fijémonos que I sub D tiene la mezcla entre I1 e I2. I sub D, el sentido es hacia abajo, por lo tanto sería I1 menos I2. ¿Por qué? Porque menos I2, porque I2 va hacia arriba. ¿Ah? I sub D, ¿cierto? Va en el sentido, del mismo sentido de la corriente I1. Por lo tanto, I sub D, como vemos acá, sería I1 menos I2. I1 menos I2. Y también tenemos I sub C, ¿cierto? Que tiene el mismo sentido que I2, ¿cierto? De la malla 2. Por lo tanto, I sub C sería igual a I2. ¿No? Eso es más o menos para hacer una asociación entre lo que son las corrientes de rama y las corrientes de malla. Acordémonos siempre, ¿cierto?, que el método consiste en asociar la ley de Kirchhoff de las voltajes, en este caso, con la ley de Ohm también. ¿Ah? En este caso también vamos utilizando la ley de Ohm para determinar ciertos parámetros. Ejemplo, ¿ah? Dice, en el circuito de la figura, calcular las corrientes de ramas indicadas. Por ejemplo, I sub A. ¿Cuál sería el valor de I sub A? Ya, fíjense que este va hacia abajo y esta corriente, si nosotros la proyectamos para acá, va a ir hacia arriba. ¿Se fijan? Menos 10. Menos 10, perfecto. Menos 10. I sub E. I sub E. ¿Cuánto sería? Menos 3. Menos 3, perfecto. Menos 3. I sub F, ¿cuánto sería? 5. 5. ¿Se fijan? Porque tiene el mismo sentido que la corriente de la malla. Cuando Ahora, vaya en sentido horario, negativo, una cosa así. cuando va en contra, Claro. En el caso de I sub C, fíjense que va hacia abajo, y en este caso esta corriente iría hacia abajo y esta iría hacia arriba, ¿cierto? Por lo tanto, I sub C sería esta corriente menos esta, ¿cierto? Sería 10 menos 5, por lo tanto, I sub C serían 5. ¿Sí? ¿Cierto? Sí, serían Vamos 5 con I sub B. I sub B, fíjense que encuentra esta corriente con esta otra. Esta que va en el mismo sentido de I sub B y esta que va en contra a I sub B. Por lo tanto, I sub B sería 10 menos 3. ¿Por qué? Porque sería menos esta corriente que va en contra. Pero como es negativa, es menos 3, por lo tanto sería más 3. Por lo tanto, I sub B sería igual a 13. ¿Me siguieron? Excelente. Profe. Súper bien. Profe, ¿Sí? ¿puede repetir eso? ¿Cómo Claro, en el fondo I sub B, se sumarían? I sub B, ¿cierto? Está en el mismo sentido de que esta corriente que va hacia allá, está en ese formato, y está en contra de esta. Por lo tanto, sería esta corriente que va para acá, menos esta corriente. Pero como esta corriente es negativa, quedaría como más. Por lo tanto, sería 10 más 3.
por lo tanto, I sub B serían 13 amperes. ¿Ya? Esa sería la idea. Y para esta otra, veamos. Es por la ley de signo, Javi. Claro, menos por menos da más, pues por eso es menos 3. Esa es la idea. Vamos con la I sub D, que es la última que nos está quedando, ¿cierto? Va en ese sentido, por lo tanto, va en el mismo sentido que esta. Por lo tanto, sería menos 3. Ah, ya. Y esta va en contra de esta, por lo tanto, sería menos 3, menos 5. Por lo tanto, I sub D sería menos 8. Valdría menos 8, ¿ya? Ese es más o menos como vamos calculando algunas corrientes de rama a partir de las corrientes de malla. ¿Ah? Ese es. Si ustedes ven acá, obviamente vamos a encontrar que tienen los mismos valores que fuimos calculando, ¿eh? Los mismos valores. Es un ejercicio simple como para ir identificando la diferencia entre lo que es una corriente de rama y una corriente de malla. ¿Ah? Profesor, ¿Sí? disculpe, recién me integro, pero el que indica el sentido de la corriente ahí es la flecha azul. Es que estas que son naranjas también indican una corriente, pero esta es de corriente de rama, pues, y esta es corriente de malla. Y ese sería el sentido, pues la flecha, pues obviamente la flecha indica el sentido. ¿Sí? Por lo tanto, esta corriente, menos I3, estaría circulando por toda esta malla, así en ese sentido. ¿Ah? Esa sería la idea. Ya aquí estarían los resultados, la solución de lo que estuvimos viendo hace un momento. ¿Ah? También ustedes háganlo después ahí en el momento para entretenerse un ratito, para ir ensayando. ¿Ah? Análisis de malla. Dice, el análisis de malla es otro método general para el análisis de circuitos, ¿cierto? Para identificar voltajes, calcular corrientes. Nosotros acá vamos a tener fuentes independientes, fuentes controladas, igual que cuando las utilizamos en el método de nudo. Dice, este método usa corrientes de malla en el lugar de utilizar las corrientes de rama, ¿cierto? Ya vimos un poquitito cuál es la diferencia. Las que están con, ¿cómo se llama? Las que están con naranjo son las corrientes de rama y las que están en azul son corrientes de malla. Dice, este método usa corrientes de malla en vez de corrientes de rama como variables de circuito. Acordémonos que cuando trabajamos con el método de nudo, eran los voltajes de nudo las variables. En este caso son las corrientes. ¿Ah? Dice, esta elección de variables, reduce el número de ecuaciones a resolver respecto de las corrientes de rama. Dice, en resumen, el objetivo del método de las corrientes de malla es calcular ya la corriente de cada una de las mallas del circuito problema. Circuito problema. Eso quiere decir, ¿en qué nos vamos a basar? En la ley de las tensiones de Kirchhoff. ¿Qué es lo que dice la ley de las tensiones de Kirchhoff? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué pasa con la suma de los voltajes dentro de una malla? Tiene que ser igual a... Cero. Tiene que ser igual a 0. Acuérdense que el otro, el método de Kirchhoff de las corrientes, decía que la suma de las corrientes que llegan a un nudo tiene que ser igual a la suma de las corrientes que sale del nudo, ¿cierto? Esa era la ley de Kirchhoff de las corrientes. En el caso de la ley de Kirchhoff de las tensiones o de los voltajes, dice eso, ¿cierto? Que la suma de los voltajes dentro de una malla tiene que ser igual a 0. Repito, la suma de las tensiones, la suma de las tensiones dentro de una malla tiene que ser igual a 0. Y obviamente tenemos la ley de Ohm. ¿A cuánto es el voltaje? ¿A cuánto equivale el voltaje en la ley de Ohm? ¿Cuánto es en un circuito de corriente alterna? ¿Qué es lo que dice la ley de Ohm? A ver si se acuerdan. Corriente por resistencia. Exactamente. Pues, pero en este caso, como estamos hablando de corriente alterna, en vez de resistencia vamos a hablar de impedancia, ¿no es cierto? La impedancia que puede ser la suma de una resistencia más una bobina, o puede ser una bobina, un condensador. Por lo tanto, podríamos decir que el voltaje en un circuito de corriente alterna, de acuerdo a la ley de Ohm, ya sería la corriente por la impedancia. Corriente por la impedancia. Por lo tanto, aquí también ocupamos módulos, ocupamos ángulos, igual que como lo hemos venido ocupando.
Dice análisis de malla para circuitos sin fuentes de corriente. Dice, dado un circuito de N mallas sin fuentes de corriente, el análisis de malla consta de los siguientes pasos. Los vamos a leer y obviamente después los vamos a ir viendo con ejercicio. Dice 1. Dice, asignar las corrientes de malla a la cantidad de mallas que hayan. Si hay 3 mallas, entonces tendríamos. Y obviamente les vamos a asignar las corrientes en el sentido que nosotros queramos. Yo siempre trabajo en el sentido del reloj, para asignar las corrientes de malla. Siempre le doy el sentido del relojito. Eso quiere decir, siempre se los doy igual que están acá. ¿Se fijan? Para acá, en este caso para acá y en este caso para acá. A eso es lo que se está refiriendo, ¿no? Cuando tenemos diferentes mallas. Dice, aplicar la ley de Kirchhoff de los voltajes. Dice, en cada una de las mallas se obtendrán n ecuaciones. ¿Qué quiere decir? Si hay 5 mallas, vamos a tener 5 ecuaciones. Si hay 2 mallas, vamos a tener 2 ecuaciones. Si hay 3 mallas, vamos a tener 3 ecuaciones. Dice, utilice la relación IV, ¿cierto?, de cada elemento para escribir las tensiones en función de las corrientes. ¿Cómo era? La impedancia por la corriente. A eso se refiere con utilizar la relación corriente-voltaje. Eso quiere decir que el voltaje, ya que estamos hablando de la ley de Kirchhoff de los voltajes, es la corriente por la impedancia. Dice, sustituir las tensiones de elemento obtenidas en el punto 3, ¿cierto?, en las ecuaciones de malla obtenidas en la ley de Kirchhoff de los voltajes. Como les digo, eso lo vamos a ir viendo en el desarrollo cuando matemático y todo eso. Dice calcular las n corrientes de malla resolviendo las n ecuaciones. ¿Qué quiere decir? Si tenemos 3 mallas, vamos a tener 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a tener que calcular ahí? Las 3 corrientes. Corriente de la malla 1, la corriente de la malla 2 y la corriente de la malla 3. Esa es la lógica de cómo vamos a ir operando. Dice calcular las corrientes de malla en el circuito de la figura. Por lo tanto, ¿qué es lo que haríamos acá? De acuerdo a lo que vimos, nos vamos a dar las corrientes, por cada malla, vamos a colocar las ecuaciones, ¿cierto? Vamos viendo. Dice asignar las corrientes de malla y 1, aquí están asignaditas. Aquí tendríamos I1 y aquí tendríamos I2. ¿Se fijan? Está claramente especificado. Dice, asignar tensiones de elemento a cada resistencia. Eso quiere decir número de circuitos 2 en este caso. Perdón, N igual 2, malla igual 2. Por lo tanto, ¿cuánto sería la caída de tensión en la resistencia 1? B1 sería igual a I1 por R1. ¿Sí o no? B1 sería igual, repito, a R1 por I1. Ya vimos ya que la caída de tensión es igual a la resistencia. En este caso es resistencia, ¿cierto? Pero en el caso que vamos a trabajar nosotros puede ser impedancia. Así que sería I1 por la impedancia 1 más adelante, ¿cierto? Cuando los trabajemos. Y en este caso, ¿cierto? B3. Aquí equivale B3. Pero acá pasan dos corrientes, una que va para acá y la otra que va en sentido contrario. Por lo tanto, la corriente B3 sería a R3 por la diferencia de las corrientes, porque tenemos 2 corrientes que están figurando por esta malla. Por lo tanto, sería R3 por I1 menos I2. Después lo vamos a ir viendo un poquito más matemáticamente. Sí, dime. ¿El orden afecta? Supongamos si usted pone R por I1 menos I2, si yo pongo I2 menos I1. Claro que influye. ¿Por qué? Porque le estás dando un sentido contrario a cómo debiera ser. Acordémonos que vimos en los elementos anteriormente, cuando vimos los trabajos de nudo, vimos que los elementos, la corriente siempre entraba por el positivo y salía por el negativo. ¿Te acuerdas o no? Sí, profe. Ya. Por lo tanto, la que está dando el sentido positivo de la caída de tensión acá. Está al contrario. Por eso tiene que ser esta menos esta. ¿Ya? Si tú las colocas ahí al revés las corrientes, te va a dar cualquier pajarraco. O sea, va a estar malo. ¿Ya? Okay, profe. Esa es la idea. Igual acá. Vamos con el voltaje 2, ¿cierto? El voltaje 2
sería la corriente I2 por R2, ¿sí o no? R2 por I2, ese sería el voltaje. Bueno, y este sería su tensión y esta sería su tensión, por lo tanto, fijémonos que el positivo aquí va para allá, ¿cierto? El positivo acá va para acá, el positivo va para allá, por lo tanto, si yo quisiera hacer, ¿cierto? La suma de las leyes de Kirchhoff sería este voltaje menos este voltaje es igual a 0. ¿Por qué? Porque están en contra. Pues este está para arriba, va hacia allá el voltaje y los otros están en sentido contrario, van para el otro lado. ¿Se fijan o no? Entonces sería este voltaje, V sub S1 menos V1 menos V3 es igual a 0. ¿Ah? Eso es para configurar, pero como V1 era I1 por R1, lo colocamos en la ecuación como corresponde. Lo mismo en esta malla. Ya, en esta malla, este voltaje va para allá, este voltaje va para allá. Pero aquí nos encontramos al VR. Nos encontramos al VR. O si nosotros le quisiéramos colocar el signo de esta corriente para allá, tendríamos que colocar por este lado el signo más por acá, ¿ya? Ahora vamos a ver cómo se configuran las ecuaciones, más o menos para ir teniendo idea. Pero si ustedes se fijan, yo estoy ocupando la ley de Kirchhoff de los voltajes, en este caso. Sigamos viendo. Dice, aplicar la ley de Kirchhoff de los voltajes en cada una de las mallas, por lo tanto se van a tener n ecuaciones. 2 mallas, 2 ecuaciones. 2 mallas, 2 incógnitas. Entonces, vamos viendo lo que yo les decía. La ley de Kirchhoff de los voltajes, que es lo que es la suma de los voltajes en cada uno de los elementos, que en este caso acá son 3, acá también son 3, tiene que ser igual a 0. Eso es lo que dice la ley de Kirchhoff de los voltajes. La suma de los voltajes dentro de una malla siempre va a ser igual a 0. Dice, para ello recorremos, ¿cierto? Para cada malla el sentido, ¿cierto? Por lo tanto, en la malla 1 sería V1 más V3 menos S1 es igual a 0. Es lo mismo que yo les decía. Esta menos esta es igual a 0. Lo que pasa es que aquí lo multiplicaron por signos invertidos, ¿no? Pero exactamente lo mismo, porque si yo multiplicara por menos 1 todo esto, me quedaría positivo acá y este me quedaría negativo y este negativo. Así que es exactamente lo mismo. Vamos viendo en la malla 2. Fíjense que tenemos acá, estos dos van para arriba y este va para el otro lado. ¿Se fijan? Va para allá. Va para allá. Por lo tanto, la suma de las dos que van para un lado menos la que va para el otro lado tiene que ser igual a 0. ¿Se fijan? V2 más VS2 menos V3 igual a 0. Es igual a 0. Hay que fijarse en esto, en los símbolos, en el más y en el menos. ¿Para dónde va el más y en el menos acá dentro de la malla para poder hacer las ecuaciones? Acá también. Este más va a ser para allá y esto, ya, van en el sentido contrario. Van en el sentido contrario los más. Así que hay que fijarse en eso para construir las leyes de Kirchhoff de los voltajes en las mallas. ¿Les quedó claro eso, chiquillos? Profe, una pregunta. Sí. Que en el caso de, por ejemplo, la resistencia o la impedancia aquí, ¿uno le asigna los valores, o sea, el sentido, o eso ya viene dado? No, es que el sentido de los voltajes lo da la corriente. ¿Por qué? Porque si yo la corriente me doy en este sentido, siempre la corriente va a entrar por el positivo. Por lo tanto, si no tiene signo, le pongo al tiro un positivo acá y un negativo al otro lado. ¿Por qué? Porque la corriente está entrando por este lado. Siempre entra por el positivo y sale por el negativo. Pero ¿cuáles son las que uno elige arbitrariamente? Las corrientes de malla, en este caso, estas azulitas. Esa uno la elige para donde quiere. Claro, correcto. ¿Ya? Vale. Entonces, ¿qué es lo que nos falta hacer acá? Es reemplazar B1, B2 y B3, ¿cierto? Hay que reemplazarlos por la corriente, por el valor de la impedancia o la resistencia, porque ya vimos que B1 es igual a R1 por I1, ¿cierto? B2 es igual a R2 por I2 y
B3, acordémonos que sería R3 por I1 menos I2. ¿Se acordaron de eso, cierto? Porque como están las dos corrientes pasando por esta misma rama, por lo tanto, se tienen que sumar o restar. ¿Ah? Esa es la idea. ¿Alguna duda de esto, chiquillos? Parece Profesor, que más o menos claro. ¿Ah? Estamos aplicando aquí la ley de Kirchhoff de los voltajes. ¿Ah? profesor, Para construir o calcular los voltajes ocupamos la ley de Ohm. Eso. Y la ley de Ohm me dice que el voltaje es igual a la corriente por la impedancia o por la resistencia en este caso. profesor, ¿Sí? ¿Sí? profesor, en la fuente, en la fuente el positivo y el negativo siempre va a ir de esa forma. ¿Qué pasaría si... déjame explicarte. Los signos de la fuente va a depender de cómo tú conectes una fuente. Lo mismo que una batería. La batería tiene un polo rojo y un polo negro. Y como tú la conectes en el auto, va a depender si es rojo o negro. Lo mismo las fuentes. Pues las fuentes siempre tú las conectas para un lado, las conectas para el otro lado. ¿Ya? Y ese siempre va a tener esos signos, pues, dependiendo de cómo tú conectes la fuente. ¿Ya? Igual que una batería. Tienes que entenderlo así, que es igual que una batería. ¿Ya? Ya, no, por eso, en ese circuito, en la malla 1, por decir, ¿no? Si yo esa fuente la invierto, Claro. Te lo invierto, todo. Te cambian las ¿qué corrientes. ¿qué pasaría? Te cambian las corrientes. ¿Estaría mal conectado? ¿Qué pasaría en No estarían mal conectados. Ya aprendimos cuando vimos las fuentes cómo se conectaban bien o cómo se conectaban mal. Si yo en este caso la conectara al revés, no me genera ningún problema y lo que sí me cambiarían las corrientes. El sentido de la corriente, ya. Sí. Ya, listo. Ya. Eso. Ya, sigamos, chiquillos. Entonces, ahora acordémonos que ahora que ya tenemos las ecuaciones, hay que obtener por Kirchhoff las corrientes. Acá, ¿se fijan o no? B1 es igual a R1 por I1, B2 es igual a R2 por I2, B3 es igual a R3 por I1 menos I2, ¿cierto? Porque aquí las corrientes están en contrario. Por lo tanto, ahora estos valores los reemplazamos en las dos ecuaciones que habíamos encontrado y por lo tanto nos dan las ecuaciones así, ¿cierto? Nos dan las ecuaciones donde las incógnitas van a ser I1 e I2. Ojo a que las fuentes son valores dados tanto el voltaje como el ángulo, en ambos casos, y eso también hay que considerarlo así, ¿ya? ¿Se fijan el reemplazo que yo hice, cierto? Calculé los valores de B1, B2 y B3 en función de las corrientes y la resistencia, que ya les había explicado, y eso después los reemplazamos en las ecuaciones, en estas ecuaciones. B1, que sería I1 por R1, más B3, que sería I1 menos I2 por R3, y esto, como está negativo acá, lo paso al otro lado con signo positivo. En este caso, como está positivo, lo paso al otro lado con signo negativo. Y por eso quedaron positivo y negativo, porque los pasé al otro lado de la ecuación. ¿Por qué? Porque estos son valores conocidos, por eso se pueden traspasar al otro lado. ¿Estamos claros con esto, chiquillos? Por lo tanto, ahora tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, I1 y 2. Esas serían las dos ecuaciones, esas serían las dos incógnitas que tendríamos que resolver por el método que ustedes quieran. Si la regla de Cramer les resulta fácil, ocupan la regla de Cramer. Si les resulta más fácil por sustitución, ocupan por sustitución, lo que más fácil les salga. Ahora, las calculadoras, ojo, las calculadoras, la 991, esa que ya hemos visto, esa puede resolver ecuaciones con dos incógnitas siempre y cuando no trabajemos con números complejos. Así que hay que hacerlo a manopla nomás. Dice calcular las n corrientes de malla, ¿cierto? Aquí nos van a dar las dos ecuaciones, por lo tanto aquí aplicamos lo que es la regla de Cramer, en este caso. Así que ahí estarían las dos ecuaciones ya de malla. Dice aquí en su forma matricial y acordémonos que las determinantes se sacan de las matrices.
para solucionar las ecuaciones, que en este caso serían dos ecuaciones de primer grado con dos incógnitas. Dos ecuaciones con dos incógnitas. Vamos viendo, dice análisis de malla con fuentes de corriente. Ah, ya, o sea, ¿qué pasa cuando tenemos fuentes de corriente? Estábamos analizando cuando no teníamos fuentes de corriente. Caso 1, vamos a ver dos casos. Primer caso, dice, si la fuente de corriente está en una rama que pertenece a una única malla, una rama, única malla, se fija la corriente de dicha malla igual a la corriente de la fuente. Por ejemplo, en este caso, aquí tenemos una fuente de corriente que pertenece a esta pura rama, ¿cierto? Y acá tenemos lo que es el resto de todo el circuito, por lo tanto, I1 va a ser igual a la corriente de la rama, igual a I sub S. ¿Se fijan? Eso quedaría de esta manera. I1 sería igual a IS. Ojo, que este va para arriba y la corriente también pasaría por arriba en esta rama, ¿se fijan? Por lo tanto, por eso es igual a... Si esta corriente fuera en sentido contrario, por lo tanto, esta iría para arriba y esta iría para abajo. En ese caso, I1 sería igual a menos I sub S, si estuvieran en contrario. ¿Ah? Por lo tanto, automáticamente la corriente I1 deja de ser una incógnita y pues pasa a ser un valor conocido, ¿cierto? Sería el valor I sub S. Que como siempre en la fuente se da el valor, o sea, 5 amperes con un ángulo de 30, 15 amperes con un ángulo de no sé qué, de menos 10 grados, ¿cierto? Por lo tanto, ahí son valores conocidos. ¿Ah? Eso en el caso de trabajemos con fuentes de corriente, caso 1. Vamos con el... Ya, acá en este caso, por ejemplo, la corriente I sub 2 va en contrario a I sub S, ¿sí o no? I sub 2 va en contrario, por lo tanto, pero es una corriente, ¿cierto? La fuente que está en una sola rama, no está entre dos ramas o dos mallas. Por lo tanto, I2 sería en este caso menos I sub S. I2 igual a menos I sub S. ¿Se fijan? Porque esta va para abajo y la corriente de la fuente va hacia arriba. ¿Ah? Repito, esta viene hacia abajo y la corriente de la fuente va hacia arriba. Por lo tanto, I2 sería igual, en este caso, a menos I sub S. ¿Ah? Y en este caso había que construir la corriente, o sea, perdón, la ecuación, ¿cierto? Considerando que tenemos este voltaje, esta corriente está entrando por acá, por lo tanto tendríamos el más acá y tendríamos el menos acá. Esta corriente va entrando por acá, por lo tanto aquí estaría el más y aquí estaría el menos. Y en este caso de esta resistencia, ¿cierto? La corriente está entrando por acá y 2, ya por lo tanto aquí tendríamos el más y aquí tendríamos el menos. ¿Ah? Y con eso construimos nuestras ecuaciones de malla. ¿Qué es lo que se está haciendo acá? ¿Ah? Así que ustedes después pueden revisar esto de acuerdo a lo que ya aprendimos previamente y se van a dar cuenta aquí, por ejemplo, lo que yo les decía, que I2 es igual a menos I sub S. I2 es igual a menos I sub S. Por lo tanto, nos va a quedar una sola ecuación en función de I1. ¿Ah? En función de I1. Profe, Dime. ahí entonces I1 sería I1 más I2. ¿Dónde? Ahí. No, pues I1 menos I2, porque en esta fuente, en esta parte de acá, ¿cierto? Tendríamos que la corriente I1 baja y la corriente I2 sube, por lo tanto no pueden ser más. Una tiene que ser positiva y la otra negativa, que es como la pusieron acá en la ecuación, fíjate. Sí, ahora me di cuenta. No me había fijado ese detalle. Sí, no hay problema. Por eso hay que preguntar. Pues, si cuando uno no cacha o no entiende algo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Preguntar. Pues. Es lo más simple. No hay para qué complicarse tanto la life. Preguntamos nomás. ¿Ah? Ya. Sigamos entonces. Ahora tenemos el caso 2. Fíjense que ahora la fuente, acá en este caso la fuente estaba en una sola malla, en una sola rama, por decirlo así, ¿cierto? En el caso 2
está al medio. Se fijan, acá tenemos dos mallas. Tenemos dos mallas y la corriente está al medio. ¿Ah? Por lo tanto, I sub S, en este caso, ¿a qué sería igual? I1 menos I2. ¿Por qué sería igual a I1 menos I2? Porque está en el mismo sentido de la corriente I1 y está en contra del sentido de la corriente I2. Por eso I sub S sería I1 menos I2, que es lo que finalmente se configura en esta parte de la ecuación. ¿Sí? ¿Les quedó claro eso, chiquillos? Cuando tenemos una fuente de corriente que está entre dos mallas. ¿Se fijaron o no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Profe, en el caso, por ejemplo, si I2 en este caso fuese hacia el otro lado, o nosotros arbitrariamente le diéramos la dirección hacia el otro lado, ahí Correcto. I sub S sería I1 más I2, ¿no? Exactamente, claro, porque las dos estarían pasando en el mismo sentido de la corriente de la fuente. Por lo tanto, si fijáramos ya la corriente I1 tal como está y la corriente I2 para el otro lado. Para el otro lado, ¿cierto? Que como está, I sub S sería igual a I1 más I2. Evidente, ¿por cierto? Porque las dos estarían en la misma dirección que la corriente de la fuente. ¿Ah? Pero como en este caso están en contrario, uno va en el mismo sentido y dos va en el sentido contrario. Por lo tanto, por eso aquí ustedes ven en esta simple ecuación IS igual a I1 menos I2. ¿Sí? Profe, ahí, Sí. ¿por qué está el signo positivo al otro lado? Lo que pasa es que aquí, pero ¿leíste lo de arriba o no? Dice, si la fuente de corriente está en una rama que pertenece a dos mallas, que es el caso que yo les explico, entonces se introduce la tensión a través de la fuente, B sub X, como variable adicional. ¿Ah? Adicional. Acordémonos que esta no es una fuente de tensión, ¿ah? Es una fuente de corriente. Sí, profe. Y se entra a considerar como un elemento. ¿Ah? Ya, es por eso que se fija este voltaje B sub X, que pasa Ya, a ser, ¿se acuerdan que cuando nosotros veíamos las tensiones de nudo y teníamos un supernudo, por decirlo de alguna manera, teníamos el supernudo, en ese caso, que es lo que había que obtener las corrientes que ingresaban a ese nudo? ¿Ah? Más o menos es similar, ¿ah? Un poquito a lo que estamos viendo ahora. ¿Ya? Eso sería, pues, chiquillos. Sigamos viendo, porque el viernes vamos a hacer ejercicio. ¿Ah? Entonces me interesa que veamos hoy día toda la parte teórica, cosa de que ustedes la estudien, la reestudien, vean de nuevo el video y después, ¿cierto? Hacemos ejercicio ya en el entendido de que ustedes ya lo que es lo teórico lo entienden. Calcular las corrientes de malla de la siguiente, ahí tiene una resistencia, pero... ¿ah? Acordémonos entonces, IS en este caso sería I2 menos I1. I sub S, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Porque va en Sí, sentido contrario. I2 iría en el mismo sentido de IS e I1 iría en el sentido contrario. Por lo tanto, IS ya sería I2 menos I1. ¿Ah? Menos I1. Acordémonos que de acuerdo al sentido de las corrientes hay que colocarle los signos más menos a los elementos. ¿Ah? En este caso, ya el I1 entra por acá, así que aquí estaría el más de R1 y aquí estaría el menos. En el caso de R2 y R3, tendríamos el más acá y tendríamos el menos acá. El más acá y el menos acá. Acuérdense que siempre la corriente entra por el signo positivo en los elementos y sale por el signo negativo. ¿Ah? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ahí tenemos, ¿cierto? Acuérdense que se genera una tensión en la fuente, que lo habíamos visto en este ejemplo, ya que se introduce una tensión en la fuente, a través de la fuente, que sería B sub X, por lo tanto ahí entraría a formar parte de la incógnita de la ecuación, que fue lo que se puso acá. ¿Eh? Ya se puso acá. Acuérdense, cuando la fuente de corriente está entre dos mallas, lo que se incorpora es una tensión. ¿Ya? Es una tensión
dentro de lo que es digamos, para la fuente. Por lo tanto, así quedarían las ecuaciones. V1 más Vx menos Vs sería igual a 0. Ley de Kirchhoff de los voltajes de la malla 1. Y en el caso de la malla 2, la misma cueca. ¿Cierto? Tenemos, en este caso, va para allá los voltajes y el otro va para allá. Por lo tanto, V2 más V3 menos Vx es igual a 0, ¿cierto? Porque estamos sumando las tensiones dentro de la malla. Eso más o menos sería para determinar, ¿cierto? La fuente de corriente, acordarse, ¿cierto? Que la corriente I sub S sería A igual a I2 menos I1, ¿cierto? Porque eso tiene que ver con el sentido de las corrientes. Ojo a que esto de colocarle el voltaje a lo que es la fuente de corriente es solo cuando está entre dos mallas. Cuando está entre dos mallas. Si está en una sola malla, no se le pone un voltaje. Hay que tener presente eso. Lo ideal es verlo obviamente con ejercicios, ¿cierto? Para que ahí vayamos aplicando. Análisis de malla para circuito con alguna fuente que sea controlada, ¿cierto? Que puede ser una fuente de corriente o puede ser una fuente de voltaje. Dice, análogamente al caso del análisis de nudos, que lo estuvimos viendo la semana pasada, dice, cuando en un circuito hay fuentes controladas, el método de malla se aplica igual que si no hubiese fuentes controladas. Y se añade el paso adicional, ¿cierto? Que es calcular el valor de la fuente, de la fuente controlada que está en el fondo en función de un voltaje o de una corriente en otra rama, ¿cierto? Sí, eso es lo que había, dice. Las variables de control, dice, tensiones y o corrientes se expresan en función de las corrientes de malla, dice, que son las verdaderas incógnitas del método de malla. Son las corrientes de malla, las variables que tenemos que buscar. ¿Se fijan? Acá tenemos una fuente de corriente controlada y su valor es 5 I sub X. I sub X sería la corriente que circula por esta rama. Por lo tanto, obviamente, al configurar, ¿ya? ¿Cuánto valdría I2? Acordémonos, tomaría el valor de la fuente porque la fuente no está entre dos mallas. Por lo tanto, I2 sería menos 5 I sub X, ¿cierto? Porque va en el sentido contrario. ¿Se dieron cuenta de eso o no? Que I sub 2 sería igual a menos 5X. Sí, profe. ¿Sí? ¿Se fijan? Ya, por lo tanto, eso es lo que habría que considerar. Por lo tanto, una incógnita, obviamente, a calcular sería I sub X, y a partir de I sub X se le multiplica por 5 y obtenemos el valor de I2, ¿cierto? Que ese sería más o menos la forma para efectuar el ejercicio en ¿Cómo, este profe? caso. Disculpe, la ecuación sería 5 por I sub X y eso es I sub 2. Menos. O sea, menos I sub 2, pero el 5 se multiplica con la I. I sub 2 va hacia abajo y sí, la fuente va hacia arriba. Por lo tanto, sería menos. Esa sería la idea. Esto que es lo que teníamos acá. I sub 2 es igual a menos I sub X. Y la otra ecuación sería la de acá, ¿no es cierto? Sería la de acá. Acá no tenemos ningún elemento, por lo tanto aquí tenemos solamente corriente. Por eso lo que es para configurar lo que es la ley de Kirchhoff de los voltajes, en este caso, ¿cierto? Tendríamos la fuente de tensión y tendríamos la fuente teníamos la resistencia, ¿cierto? Y la caída de tensión B1 sería 32 por I1. Por lo tanto, ya en este caso B1, ¿a qué sería igual? A 24. B1 sería igual a 24 porque en esta ecuación, como está con signo negativo, lo pasamos para el otro lado y va a quedar con signo positivo. Por lo tanto, B1 quedaría como menos 24. Esa sería la idea. Y como ya conocemos que B1 es igual a I1 por 32. Entonces ahí calculamos inmediatamente
ya el valor de I1. ¿Ah? Bastante fácil en este caso la solución, ¿ah? Para obtener I2 ya e I1. Profe, disculpe, no entendí lo del vol. Lo de Menos que- 24, disculpe. Sí, lo que pasa es que aquí la ecuación para esta malla ya sería 24 menos B1 es igual a 0, ¿cierto? O al revés, ¿no es cierto? B1 menos 24 es igual a 0. Por lo tanto, pasamos al otro lado, 24 como está negativo va a pasar positivo al otro lado, por lo tanto B1, ¿a qué sería igual? A 24. Ya. B1 sería igual a 24. Si ya conocemos B1, que es 24, conocemos el valor de la resistencia, por las leyes de Ohm, conocemos I1. Po. Sí. ¿Sí o no? Porque B1 es igual a 32 por I1. Por lo tanto, I1 sería B1, que vale 24, dividido por 32. Ese sería el valor de I1. ¿Ah? 32, perdón, 24 partido por 32. Que es el valor que aquí está simplificado. ¿Ah? Que está, Profe, ¿sí? ese valor ahí está al revés. No es 4 tercios, es 3 cuartos de I1. No, porque tenemos que B1 es igual a 24 volt. Sí, pero mira, ahí está la malla. Más 32 Pero mira, igual a 0. Veamos acá. Pero mira, tenemos 32 y 1 menos 24 es igual a 0, ¿sí o no? Sí. Pasamos el 24, pero déjame hablar. Pasamos el 24 para el otro lado y me quedaría 32 y 1 es igual a 24. Paso 32 dividiendo al otro lado y me quedarían 24 partido por 32. Ese sería el valor de I1. ¿Y eso es 3 cuartos? Ah, tenéis razón, sí. No, perfecto. Tenéis razón, serían 3 cuartos. ¿Ya? Súper bien, súper bien. Y obviamente la corriente I sub S, la corriente I sub X, ¿cierto? Sería igual a ¿qué? A I1 menos I2. ¿Ah? Como conocemos I1, conocemos también I2, va a quedar en función de este, entonces ahí despejamos y obtenemos I2 y por lo tanto obtenemos I sub X también. ¿Cierto que son ahí se saltan las ecuaciones? Eso es más o menos para que vayamos. Profe, disculpa antes de pasar a la otra diapositiva. El menos 24, disculpe por ser tan insistente. Es por la corriente, ¿verdad? Por eso es menos 24. Por la no, tensión. Porque está en contra de la corriente. Por la tensión. Lo que pasa es que aquí estamos haciendo en esta malla, estamos haciendo la ley de Kirchhoff de las corrientes. No, sí lo entiendo, pero es que como yo lo tenía entendido, cuando van en sentido van en sentido del más, es positivo, ¿no? Cuando van en sentido de la corriente. No, pero fíjate, el signo de la fuente va para arriba y el signo en la resistencia va para el otro lado y por eso quedan con signo cambiado. Por eso sería esta tensión menos esta tensión es igual a 0 en esta malla. Esta tensión menos esta tensión es igual a 0. ¿Y esta tensión cuánto es? Y 1 por 32. ¿Ah? Por lo tanto, esta tensión menos esta tensión igual a 0. Y es por eso los signos, ¿ya? Ya. Para no perderse ni equivocarse. Bueno, ahí ustedes lo trabajan. Ojo con esto que sería 3 cuartos. ¿Ah? Ahí tiene razón ahí quien dijo la 3 cuartos. Me parece súper bien. Alberres, como decía. ¿Qué más tenemos? Comparación entre lo que es nudo y las mallas. No vamos a ver esto, no me interesa mucho que hagamos una comparación. Una funciona obviamente con la ley de Kirchhoff de las corrientes, que es el método de nudo, y el método de malla funciona con con la ley de Kirchhoff de los voltajes. Ambos funcionan con la ley de Ohm. Las dos funcionan con la ley de Ohm para calcular las corrientes y los voltajes, ¿cierto? En el método de nudos, ¿cierto? Las variables, las incógnitas son voltajes, potenciales de nudo.
Y en el caso de mallas, ¿cierto? Las ecuaciones o las incógnitas son las corrientes. ¿Ah? Eso más o menos, ¿ah? Para no irnos más en detalle de esto. Lo que sí, como les digo, yo les tengo que mandar algunos ejercicios. Bueno, aquí hay un ejercicio que pide encontrar el valor de la resistencia en el circuito de la figura. Acá podemos, ¿cierto? Colocamos 3 corrientes de malla. 3 corrientes de malla. A ver, esperen, voy a salir un poquitito. Voy a salir un poquitito y lo voy a agrandar acá. Espérenme un cachito. No, voy a colocar con rojo mejor. Espérenme un poquitito, chiquillo. Voy a hacer... Estoy con el... Ya les dije, con el romadizo. Entonces nosotros acá vamos... Acuérdense que a veces se me apaga un poquitito, pero se enciende al tiro. ¿Eh? Vamos a tener 3 corrientes, ¿cierto? Vamos a tener una corriente acá. Vamos a tener una corriente de malla acá. Y una corriente de malla acá, ¿cierto? No están tan bien hechas, pero más o menos se entiende. Fíjense que esta corriente está en una sola malla. Esta corriente está en una sola malla. A ver, pongámosle I1. ¿Ah? Pongámosle I1. Aquí le colocamos I2. Aquí la vamos a colocar I3. ¿Cierto? Por lo tanto, I1 sería igual a ¿cuánto? 1 amperio. Acuérdense que toma el valor de la fuente. ¿Ya? En este caso, I2, ¿a cuánto sería igual? A 3 amperes. I2 sería igual a 3 amperes. ¿Por qué? Porque es una fuente, ¿cierto? Que está en una sola de las mallas. No está entre 2 mallas. Por lo tanto, la corriente que corre por ahí toma el valor inmediatamente del de la fuente, en ambos casos. Que es lo que habíamos visto el caso 1 hace un ratito. ¿Ah? Por lo tanto, ya se nos hace bastante más fácil construir lo que son las ecuaciones. ¿Ah? Y aquí nos dice que más encima nos está diciendo que la corriente por acá, I3, sería 0,5 amperes. Ya nos está diciendo que la corriente I3 sería 0,5 amperes. ¿eh? 0,5. Por lo tanto, hay que trabajar lo que son las corrientes de malla, ¿cierto? Para esta malla, para esta malla, para esta malla. ¿Ah? Eso sería más o menos, por lo tanto, ya habría que ver aquí la caída de tensión y eso. Ya, eso sería, pues, chiquillos. La caída de tensión en esta, ¿cuánto sería? En esta de 2 ohms. ¿Cuánto sería? 0,5 por 2. Se fijan que tienen una corriente que va en un sentido y la otra corriente va en el otro sentido. Ya, si nosotros por ejemplo, si le colocáramos aquí el más, ¿cierto? Y aquí el menos. Por lo tanto, podríamos calcular la caída de tensión en esta resistencia, que sería 2 por I1 menos I3. ¿Cierto? Esa sería la caída de tensión acá. ¿Ah? ¿Cuánto sería la caída de tensión en esta? Ya que aquí tendría que ser acá, más, menos. Porque acuérdense que las corrientes entran por el positivo y salen por el negativo. Sería 12 por 0,5. Porque la corriente que circula por acá es 0,5. Por lo tanto, la caída de tensión en esta sería, ¿cierto? I3 por 12. I3 vale 0,5. Por lo tanto, valdría 6, ¿cierto? Aquí tendría una caída de tensión de 6 volts. La caída de tensión acá ya vimos que sería. Por lo tanto, si nosotros configuramos acá la suma, vamos a obtener cuánto es el voltaje que tenemos acá. Y por la ley de Ohm podríamos calcular inmediatamente lo que es, ¿cierto? El valor del voltaje y la resistencia, colocando los signos. Aquí sería más menos. Esa es la forma de hacer este ejercicio. ¿Eh? No es tan terriblemente complicado, chiquillos. De todas maneras, está resuelto. ¿Eh? Está resuelto más abajo. Está resuelto más abajo. Así que ustedes, en función de eso,
péguenle una miradita, ¿cierto? Y cualquier duda la conversamos el día, ¿cómo se llama? Viernes. Llega hasta acá la clase de hoy día, la materia, y el día yo durante la semana les voy a mandar algunos ejercicios para que los vayamos resolviendo. Profe, una consulta. Claro. Entonces, el viernes vamos a ver ejercicios de mallas. Exactamente, sí. ¿Pero solo mallas? ¿No sin mallas? Mallas, pues. Ejercicios de mallas, eso es lo que estamos viendo. Ya. Solo ejercicios de malla. Solo ejercicios de malla. ¿Y podría agregar alguno de los supernovas? Para que quede un poquito más claro. No sé, pues búscate uno y lo analizamos, pues no hay problema. Pero como estamos viendo mallas ahora, tengo puro ejercicios de malla. Entonces sería bueno que a lo mejor tú buscaras uno, ¿cierto? Y ahí podemos hacer un análisis, no hay problema. ¿Ya?